Hermanos, es un tremendo placer estar entre vosotros hoy una vez más. Comentaba ayer en la conferencia de Peregrino que para mi esposa y para mí es siempre una ilusión visitar España, y esta vez el Señor nos concedió poder estar en diferentes lugares y ver muy buenos amigos en Canarias, en Barcelona, aquí en Madrid, algunos de Málaga. Damos muchísimas gracias al Señor por estar entre ustedes en la mañana de hoy. Vamos a orar nuevamente y vamos a suplicar a nuestro Dios que se complazca en bendecir su palabra en el tema que vamos a tocar hoy. Señor, queremos darte gracias nuevamente por habernos permitido alabar, bendecir, exaltar tu santo y precioso nombre. Gracias por lo que tú estás haciendo, Señor, en esta iglesia. Gracias por el ministerio de Bonnie, por el ministerio de David allí en Barcelona. Nosotros alabamos y bendecimos tu nombre, de ver cuán grandes cosas estás haciendo tú por medio de tu palabra. Pero, Señor, necesitamos escuchar tu voz, necesitamos oírte. Háblanos por medio de tu palabra en esta mañana, porque te lo pedimos en Cristo. Amén. Amén. Si yo les preguntara en esta mañana, ¿cuál ustedes creen que es la peor amenaza para el cristianismo? ¿Qué me responderían? Y yo sé que algunos yo hablé con ellos en estos días de cuál era esa amenaza, así que para ellos no vale la pregunta. Pero para los demás, ¿cuál es la peor amenaza para el cristianismo? Y seguramente algunos pensarán en las persecuciones, otros pensarán en el incremento de la inmoralidad, en el auge de las sectas falsas y aún en el avance del Islam en las naciones de Occidente. Pero mis hermanos, lo cierto es que la peor amenaza para el cristianismo no proviene de fuera de la iglesia, proviene de dentro. De hecho, se trata de un mal con el que todos tenemos que luchar en nuestro corazón, en un grado o en el otro. La peor amenaza para el avance del cristianismo, tanto en la vida del creyente individual como en la iglesia y en el mundo, es el legalismo, también conocido por el sobrenombre de moralismo. Muchas personas tienen la idea errónea de que el cristianismo promueve el moralismo. Y lamentablemente muchas personas que están dentro de las iglesias evangélicas dan la impresión de que es así, de que la esencia del cristianismo es promover un elevado estándar moral. Y eso provoca, irónicamente, que muchas personas se mantengan fuera de la iglesia, porque ellos no se consideran lo suficientemente buenos como para estar dentro. Alguien decía que muchos conciben la iglesia como un lugar donde buenas personas les dicen a buenas personas cómo ser mejores personas. Pero eso no es lo que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Lo cierto es que el legalismo está tan lejos del cristianismo como está lejos el cielo del infierno. Pero como el legalismo parece promover, da la impresión de que promueve la santidad que el Evangelio produce, algunas personas confunden un mensaje con el otro. Y es precisamente acerca de esa amenaza que yo quisiera hablarles en esta mañana, continuando con los temas que comenzamos a exponer ayer en la conferencia de Peregrino. Habiendo visto ayer qué es el Evangelio y el poder transformador de ese Evangelio, yo quisiera que veamos en la mañana de hoy el problema del legalismo, y nos vamos a hacer tres preguntas muy sencillas. En primer lugar, ¿qué es el legalismo? En segundo lugar, ¿cuáles son los frutos que el legalismo produce? Y en tercer lugar, ¿cómo podemos luchar eficazmente contra esa amenaza? Así que comencemos con nuestra primera pregunta. ¿Qué es el legalismo? Ahora, yo necesito hacer algunas aclaraciones antes de entrar positivamente a hablar de este tema, porque algunas personas pueden confundir el legalismo con cosas que son buenas. Y como decimos, por lo menos en República Dominicana, a veces por querer botar el agua sucia de la bañera, podemos botar al niño junto con el agua. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Así que quiero hacer tres aclaraciones. En primer lugar, preocuparnos por nuestra santidad personal no es legalismo. Preocuparnos por nuestra santidad personal no es legalismo.
La Biblia enseña claramente que todos aquellos a quienes Dios justifica, también los santifica. Dios lo liberta de la esclavitud del pecado para que puedan obedecer a Dios, no perfectamente, pero sí sinceramente. De manera, mis hermanos, que todos los creyentes nos encontramos en un proceso de santificación progresiva y todos tenemos una responsabilidad personal en ese sentido. Dice Pablo en 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos. Es una responsabilidad que la palabra de Dios pone sobre cada uno de nosotros. Romanos capítulo 8, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El Nuevo Testamento insiste en esto una y otra vez. El creyente tiene una responsabilidad en el proceso de santificación, pero ese no es mi foco de atención en esta mañana. En segundo lugar, tomar en serio la ley moral de Dios, es decir, los 10 mandamientos codificados en el Decálogo como norma de vida para el cristiano, tampoco es legalismo. Tomar los 10 mandamientos como norma de vida para el creyente tampoco es legalismo. Si bien es cierto que ya la ley no nos condena porque Cristo pagó por nuestras transgresiones, como hemos visto ya, esa ley continúa siendo la norma moral por la cual todos debemos guiarnos si somos cristianos. Algunas personas dicen, no, el único mandamiento que el cristiano tiene que tomar en cuenta es el mandamiento del amor. Debemos amar. Y si amamos, todo estará bien. Y yo no tengo ningún problema con esa declaración siempre y cuando la conectemos con Romanos capítulo 13. Pablo dice en Romanos capítulo 13, versículos 8 y 10, que amar al prójimo y amar a Dios no es otra cosa que cumplir los 10 mandamientos. Pablo dice, el que ama cumplirá la ley. El cumplimiento de la ley es el amor. La ley, como dice alguien, son los ojos del amor. Dios no nos ha dejado a nuestro libre albedrío para que decidamos lo que está bien y lo que está mal. Y detrás de ese pensamiento, mis hermanos, lo que hay es una idea distorsionada de lo que es la ley. La ley de Dios no es una camisa de fuerza. La ley de Dios es más bien el camino trazado por un Dios amante para que andemos en libertad. Dice el salmista en el Salmo 119, versículo 44 al 45, y andaré en libertad porque guardé tus mandamientos. O en el Salmo 19, 8, dice, los mandamientos de Jehová son rectos y precisamente porque son rectos alegran el corazón. El problema es que nosotros nos imaginamos a Dios como una especie de matagoso cósmico que está viendo a ver si hay algo que nos gusta demasiado para prohibirlo. No, tenemos que ver a Dios como un padre amante que entra en la cocina y ve a su niño de 5 años jugando con un cuchillo afilado que puede hacerle daño. Cuando ese padre le dice al niño, no juegues con el cuchillo, no es que está queriendo quitarle al hijo la diversión, es que lo está guardando de que se haga daño a sí mismo. En tercer lugar, restringir nuestra libertad por amor a Dios, por el cuidado de nuestras almas y para no ser tropiezo a otros, tampoco es legalismo. Restringir nuestra libertad por amor a Dios, por el cuidado de nuestra alma y para no ser tropiezo a otros, tampoco es legalismo. Hay cosas que son perfectamente legítimas, no están prohibidas en la palabra de Dios, pero puede ser que a ti te haga daño o a mí me haga daño. Y aunque eso es perfectamente legítimo, yo puedo y debo restringir mi libertad para cuidar mi alma. Pablo dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. No todas convienen. O en otro lugar dice Pablo, todas las cosas son lícitas, pero no seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. En ocasiones tendremos que restringir nuestra libertad.
¿Qué es entonces el legalismo? Bueno, en una forma muy sencilla, nosotros podemos decir que es el intento de ganar el favor de Dios a través de nuestra obediencia. Es el intento de ganar el favor de Dios a través de nuestra obediencia, ya sea que lo hagamos tratando de cumplir los 10 mandamientos o un conjunto de reglas inventadas por los hombres. El punto clave del legalismo es que no descansa en la obra perfecta de Cristo que Él llevó a cabo hace 2000 años para que seamos aceptados por Dios o bendecidos por Él, sino que el legalista descansa en su propia conformidad a un estándar de conducta previamente establecido. Así que mientras el Evangelio nos mueve a la obediencia por el hecho de haber sido aceptados por Dios de pura gracia, el legalismo nos dice que debemos obedecer para ser aceptados. Es el mismo mensaje a la inversa. En el Evangelio, la aceptación viene primero, la obediencia viene después. En el legalismo es exactamente a la inversa. La obediencia viene primero para poder alcanzar la aceptación, ya sea delante de Dios, delante de los demás o delante de mí mismo. Todo gira en torno a lo que hacemos o a lo que dejamos de hacer. Si yo puedo cumplir las reglas, si yo puedo mantener este estándar, Dios me va a bendecir. Eso es legalismo. Todo depende de ti, de tu obediencia, de tu esfuerzo personal, de tu compromiso, de tus méritos. Y ¿saben qué, mis hermanos? Es precisamente por eso que el legalismo puede ser tan atractivo para muchas personas, porque el legalismo apela al orgullo humano. Apela al orgullo. Yo soy más meritorio que aquel, porque yo me estoy esforzando más. Y si quieres ver a un legalista, no comiences a buscar en el resto de la iglesia. Mírate en el espejo. Miren, mis hermanos, todos nosotros llevamos un legalista en el corazón. Todos nosotros llevamos a cuestas un legalista en el corazón, un legalista que nos dice que debemos ganarnos el favor de Dios a través de lo que hacemos o a través de lo que dejamos de hacer. Poniéndolo en un lenguaje cibernético, una vez más, ayer usamos una ilustración cibernética, vamos a usar otra y vamos a decir que al convertirnos al Señor Jesucristo por medio del Evangelio, se instala en nuestros corazones el sistema operativo de la gracia. Y yo espero que eso se esté entendiendo. El sistema operativo es lo que permite que el ordenador funcione. Bueno, vamos a decir que al convertirnos por la fe al Señor Jesucristo, Dios instala en nuestro corazón el sistema operativo de la gracia. En ese momento nosotros entendemos que la salvación y la bendición de Dios no depende de nosotros, depende enteramente de la obra de redención que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario hace 2000 años atrás. El problema es que el pecado todavía mora en nosotros. Y el pecado es como una especie de virus que ataca el sistema operativo de la gracia para llevarnos otra vez al sistema operativo de las obras. Eso fue lo que ocurrió en la iglesia de Galacia. Vamos a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y ahora escuchen la pregunta de Pablo. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Obviamente, ¿cuál es la respuesta que Pablo está esperando? No, nosotros recibimos el Espíritu por el oír con fe. Tan necios sois
Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Saben a qué Pablo le está llamando aquí carnalidad? No es a la mundanalidad. Pablo le está llamando aquí carnalidad al legalismo. Él dice, ustedes comenzaron por el Espíritu, ahora quieren acabar por la carne. Es como decirle a Dios, gracias por tu gracia, pero no te preocupes, de ahora en adelante yo me encargo solo. No, mis hermanos, si nosotros estamos hoy en Cristo corriendo todavía la carrera de la fe, ha sido únicamente por la gracia de Dios. Así como no fueron nuestros méritos pasados los que llevaron a Dios a fijarse en nosotros, los que llevaron a Dios a salvarnos, porque obviamente nosotros no teníamos mérito alguno. Así tampoco son nuestros méritos presentes los que ahora mueven a Dios a preservarnos y a bendecirnos. Sigue siendo por gracia. Y es precisamente por eso que el Evangelio es tan odioso al hombre natural, porque el Evangelio nos recuerda algo que nosotros no queremos aceptar. Somos pecadores, somos impotentes, dependemos enteramente de la gracia de Dios en Cristo. Romanos capítulo 3, versículo 27, Pablo dice, ¿dónde pues está la jactancia? En la vida cristiana, ¿hay lugar para que un creyente se jacte? ¿Dónde pues está la jactancia? Pablo dice que queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, si fuera por las obras habría jactancia. No por las obras, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Ven ustedes cómo aquí Pablo contrapone el evangelio con la jactancia humana? El evangelio no da lugar a la jactancia humana. Es lo mismo que encontramos en Efesios capítulo 2. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Confiar únicamente en los méritos de Cristo. Y ahora que soy cristiano, ¿qué debo hacer para ser bendecido por Dios? Seguir amparándote en los méritos de Cristo. Los evangélicos respondemos muy bien la primera pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Confía en los méritos de Cristo. Pero no siempre no siempre respondemos bien la segunda pregunta. Sabemos que fuimos salvos por gracia, pero muchas veces procuramos ser bendecidos por obras. Mis hermanos, todo beneficio que recibimos de la mano de Dios, lo recibimos únicamente por los méritos de Cristo, no por los nuestros. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Pablo menciona aquí su currículum. Y dice en el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún, y ese aún es importante, Pablo probablemente está escribiendo unos 30 años después de su conversión. Dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ahora escuchen, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Siempre es la justicia de Dios. Es por eso que Pablo insiste tanto en sus cartas en esta frase, en Él, en Cristo. Estamos en Cristo, estamos completos en Él, como leíamos en el capítulo 2 de Colosenses. Fuimos circuncidados en Cristo, somos vivificados en Cristo, somos perdonados y libertados por Cristo. Así que mi hermano, no es por tu bondad que tú vas a ser bendecido, no es por tu decencia, no es por tu esfuerzo por guardar los mandamientos de Dios, y mucho menos por someterte a un conjunto de reglas inventadas por los hombres. Es únicamente por Cristo.
Y por favor no me malentiendan, el cristianismo promueve un elevado estándar moral. Un elevado estándar moral. En Mateo capítulo 5, versículo 20, Cristo no pudo ser más claro. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. No entraréis. Y como yo decía recientemente, eso es como ir a una escuela de canto y que le digan a uno de entrada: mira, si tu hijo no canta por lo menos igual a Plácido Domingo, no puede estudiar aquí. Para los judíos del tiempo del Señor, los escribas y fariseos eran el non plus ultra de la obediencia a los mandamientos de Dios. Y Cristo dice: esa justicia para mí es inaceptable. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de ellos, no van a entrar en el reino de los cielos. Pero en el cristianismo la santidad es un resultado, no es una causa. Podemos ser santos porque ya fuimos salvados. Podemos ser santos porque ya fuimos aceptados por Dios. La aceptación, la salvación viene primero, el buen comportamiento viene después. Como dice Travis Wax, debemos dejar claro que la gracia nos acepta donde estamos, pero nunca nos deja allí. La gracia nos acepta donde estamos, pero nunca nos deja allí. De manera que ese comportamiento no es meritorio, porque es el producto de la gracia. Mis hermanos, ningún comportamiento, por bueno que sea, logrará que merezcas el favor de Dios. Es por gracia, solo por gracia, de principio a fin. Primera a los Corintios, capítulo 1. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 30. Dice Pablo: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Saben para qué? Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Siempre el mismo punto: no hay lugar para la jactancia. Y como yo decía ayer, yo no creo que el cristiano debe ser un quietista. ¿Qué es un quietista? Es una persona que dice: no, yo estoy aquí esperando que Dios me transforme, yo tranquilo, Él se encarga. No, como decíamos al principio, preocuparnos por nuestra santidad personal no es legalismo. De lo que yo estoy hablando aquí es de mérito. La gracia no se opone al esfuerzo humano, la gracia se opone al mérito humano. Es que nosotros nunca mereceremos el favor de Dios, no importa lo que hagamos. Toda bendición que recibimos de su mano es únicamente por Cristo. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 4:7, que tú tienes que no hayas recibido. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Como si fuera tu herencia, o perdón, no tu herencia, porque la herencia no hay esfuerzo ahí, pero es como si fuera tu trabajo. Es por gracia. Bien, habiendo aclarado este punto, pasemos a considerar ahora nuestra segunda pregunta. ¿Cuál es el fruto que produce el legalismo? ¿Cuál es el fruto que produce el legalismo? Bueno, en sentido general, nosotros podemos decir que el legalismo produce exactamente lo contrario a lo que produce la gracia. La gracia tiene su fruto y el legalismo tiene el suyo. Y ambos son completamente distintos entre sí. En primer lugar, el legalismo produce orgullo y autojusticia. El legalismo produce orgullo y autojusticia. Mientras el evangelio es un mensaje que procura únicamente la gloria de Dios en Cristo, el legalismo, como ya dijimos, apela a la jactancia humana. En la misma medida en que el evangelio humilla, en esa misma medida el legalismo nos enaltece. ¿Recuerdan al fariseo y al publicano que van a orar al templo? Y dice que el fariseo, orando consigo mismo, era una oración autosatisfactoria. Este era un hombre agradecido, decía: Dios, yo te doy gracias. Yo te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres, ladrones, adúlteros, avaros. Doy diezmos de todo lo que gano, guardo los días de ayuno. Y dice que el publicano estaba lejos del santuario. Él no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador.
Y dice Cristo, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque el que se humilla será enaltecido, el que se enaltece será humillado. En esa historia del fariseo y el publicano está bien claro el orgullo del fariseo, la humildad del publicano. Y es que si yo parto de la premisa de que puedo ganarme el favor de Dios a través de mi obediencia, cada vez que Dios me bendiga, lo recibiré como un logro personal. Y claro, ¿cómo Dios no me va a bendecir a mí con esta pieza de hombre que soy yo? Pero por el otro lado, cada vez que Dios bendiga a otro, que a nuestros ojos es menos santo que nosotros, porque no sigue las reglas como yo, entonces nos llenaremos de enojo y de descontento. Aunque yo debo hacer aquí una aclaración muy importante, y es que el camino de la autojusticia y del orgullo es un camino de doble vía. Nosotros podemos transitarlo poniéndonos una serie de reglas, pero también podemos transitarlo yendo en sentido contrario. Es decir, gloriándonos de que nosotros no somos como aquellos que ponen tantas reglas. ¿Ven ustedes lo sutil que es esto, el orgullo humano? ¿Acaso no han visto ustedes personas que se ufanan de no ser tan quisquillosos e inflexibles como otros cristianos? ¿O personas que critican la iglesia por ser demasiado conservadora y en el fondo lo que sienten es orgullo por ser más abierto o más abiertos? Es el mismo problema, pero funcionando a la inversa. Y tanto una actitud como la otra son completamente contrarias al Evangelio y se oponen al Evangelio. Vayan conmigo al Evangelio de Marcos. Quiero mostrarles algo aquí. Marcos, capítulo 3. El Señor Jesucristo acaba de hacer un milagro en el día de reposo. Y dice en el versículo 6... Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Los herodianos eran personas progresistas, diríamos en el día de hoy, ese tipo de gente que se mueve según sopla el viento cultural. Los fariseos eran conservadores, completamente apegados a los valores tradicionales. Ambos grupos, los herodianos y los fariseos, vivían enemistados entre sí. Pero aquí encontraron una causa común. Ambos entendían que las enseñanzas de Jesús eran peligrosas y que tenían que deshacerse de él. Como bien ha dicho alguien, las personas progresistas creen que son mejores que todos aquellos fariseos tradicionalistas que hay en la iglesia que creen que son mejores. ¿Captaron la ironía del asunto? Ellos creen que son mejores que todos aquellos que están en la iglesia que creen que son mejores, pero ellos creen que son mejores también. En otras palabras, es exactamente el mismo orgullo. Ellos miran con desprecio a aquellos que miran a los demás con desprecio. El orgullo es tan sutil. Pero el legalismo también produce no solo orgullo y autojusticia, sino también un cristianismo sin gozo y quejumbroso. Escuchaba a un predicador hace unos meses decir: yo nunca he conocido en mi vida a un legalista feliz. Y yo tampoco. Nunca he conocido un legalista feliz. El legalismo no produce alegría y gozo, porque el gozo del cristiano se deriva de la gracia. Y el legalismo es antitético al evangelio de la gracia. Y en pocos lugares podemos ver eso tan claro como en la conocida parábola del hijo pródigo en Lucas capítulo 15. Vayan conmigo, por favor, a Lucas capítulo 15. Y quiero que noten algo en este capítulo. Hay tres parábolas aquí: la parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo perdido. Dice en el versículo 1 de Lucas 15: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle.
Y los fariseos y los escribas, es decir, los legalistas de la época del Señor, murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, estas parábolas. Pregunta, ¿él les refirió a quién? ¿A los publicanos y pecadores o a los fariseos? No, a los fariseos. Estas tres parábolas que encontramos en Lucas capítulo 15 están allí precisamente para combatir el problema del legalismo. Y Cristo hace la historia de este joven que le dice a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. En el tiempo del Señor, eso era una falta de respeto al padre inmensamente grande, porque la herencia nunca se repartía hasta que el padre moría. Así que el muchacho le está diciendo a su padre: Padre, en lo que a mí respecta, a mí me da lo mismo que sigas vivo o que te mueras. Yo quiero mi herencia ahora. Y uno puede imaginarse a los judíos escuchando esta historia y esperando la bofetada del padre, porque eso era lo que este muchacho merecía. Sin embargo, este padre le da la herencia, la parte de la herencia que le correspondía. Este hijo se va lejos, lo más lejos posible de la casa paterna, y ahí nosotros vemos la insensatez de muchos, porque más adelante este muchacho recordará cuánta abundancia de pan y lo bien que se vivía en la casa del padre. Pero en este momento la libertad era algo tan codiciado para él que él prefiere irse de casa. Allí desperdicia los bienes viviendo perdidamente, termina en un chiquero alimentando cerdos y anhelando comer de las algarrobas que le daban a los cerdos. Y nadie le daba, dice el texto. Finalmente el muchacho vuelve en sí y piensa: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, yo he pecado contra el cielo, contra ti. Yo no merezco ser llamado tu hijo. Él preparó bien su discurso. Se dirige a casa y allí está el padre esperando que su hijo regrese. Y cuando el padre lo ve de lejos, hace lo que ninguna persona mayor en Israel haría en esa época, porque no era digno de su posición. Este hombre sale corriendo y abraza a su hijo y comienza a besarlo así como está, y el muchacho comienza su discurso: Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti, yo no merezco ser llamado tu hijo. Pero el padre no lo deja terminar, y de inmediato llama a los criados que busquen al becerro más gordo y que busquen un buen vestido y un anillo para hacer fiesta, vestir al muchacho y hacer fiesta, porque mi hijo era muerto y ahora vive. Esa es la parte que nosotros conocemos de la historia y la que casi siempre enfatizamos. Pero recuerden, Cristo diseñó esta parábola para combatir el problema del legalismo. La parábola no termina allí. Dice en el versículo 25 que el hijo mayor regresa del campo y escucha la fiesta y pregunta qué es lo que está pasando. Versículo 25: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre. Miren otra vez la actitud del padre. Por eso yo creo que esta parábola no debería llamarse la parábola del hijo pródigo, debería llamarse la parábola del Dios pródigo, porque la palabra pródigo tanto significa desperdiciar como significa dar en abundancia, y este era un padre que amaba en abundancia. Él salió corriendo a recibir a su hijo perdido, pero también salió fuera de la casa a recoger al hijo mayor. Dice que el padre sale y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, ni siquiera su hermano, tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo.
¿Ven ustedes aquí el corazón del legalista? Yo he obedecido las reglas, eso es lo que le está diciendo. Yo he obedecido las reglas, pero no he recibido nada a cambio. Spurgeon ilustra esto poniendo el ejemplo de un humilde jardinero que le llevó un regalo al rey, un paquete de zanahorias. Y el rey, como recompensa por la manifestación de amor y estima de este siervo, le regaló un pedazo de tierra. Un cortesano que vio el asunto pensó, wow, qué negocio, un paquete de zanahorias por un pedazo de tierra. Así que al otro día fue al rey a regalarle un magnífico caballo. El sabio rey, percibiendo lo que había en su corazón, se limitó a decirle, gracias. Al ver su cara de decepción, le dijo, el jardinero me regaló zanahorias, pero tú te diste a ti mismo un caballo. Tú no me lo diste por amor a mí, sino por amor a ti mismo, esperando recibir una recompensa. Como dice Tim Keller, aquellos que son como el hermano mayor de la parábola creen que si viven una vida buena van a obtener a cambio una buena vida. Ellos no obedecen a Dios por amor a Dios. Ellos obedecen a Dios por lo que pueden obtener de Él a cambio de su obediencia. Mis hermanos, si algo queda claro en esta parábola es que el hermano mayor no amaba a su padre. Si este muchacho, yo no sé qué edad tenía, pero si este muchacho hubiera amado realmente a su padre, habría compartido con él su alegría de haber recibido de nuevo a su hijo perdido. Pero ese no era su punto. Su rechazo resentido mostró claramente que la alegría del padre no era su alegría. Dice Tim Keller, al final de la historia, el hermano mayor tuvo una oportunidad de agradar verdaderamente a su padre participando de la fiesta. Pero su resentido rechazo mostró que la alegría de su padre no era su objetivo. Y luego añade, si al igual que el hermano mayor, tú procuras controlar a Dios a través de tu obediencia, entonces toda tu moralidad no es otra cosa que una manera de usar a Dios para que te dé las cosas de esta vida que tú realmente quieres. En otras palabras, tú no quieres a Dios, tú quieres lo que Dios te puede dar. Y tú usas tu obediencia para manipularlo. Mira, Señor, me levanté temprano esta mañana. ¿Viste cuántos capítulos de la Biblia leí? Y me pasé media hora de rodillas orando. Vamos a ver, Dios, ¿qué tú vas a hacer conmigo? Me estoy portando muy bien. En el fondo de su corazón, el legalista cree que puede controlar a Dios. Me estoy portando bien, Señor, así que espero que me trates bien, pero la vida no funciona así. La vida no funciona así. Y cuando las cosas no salen como el legalista quiere o espera, entonces se molesta, porque él cree que se ha cometido una injusticia en su contra. ¿Cómo puede ser posible que Dios bendiga más a esta persona que a mí, cuando yo me porto mejor? Esa fue la acusación del hermano mayor contra su padre. Tú has sido injusto conmigo. Mira todo lo que yo he hecho en obediencia a ti. ¿Y qué es lo que he recibido a cambio? ¿Ven el corazón del legalismo aquí? Es como la esposa que dice, yo he estado sometiéndome a mi marido y portándome bien y siendo una buena esposa, y él no se convierte. En otras palabras, yo estoy haciendo todo lo que Dios quiere que yo haga, pero Dios no me da lo que yo quiero. Y lo mismo podemos decir de los padres con los hijos incrédulos, con cualquier cosa. Pero el legalismo no solo produce orgullo y un cristianismo sin gozo, el legalismo produce también un divisivo espíritu hipercrítico. El legalismo produce un divisivo espíritu hipercrítico. Mis hermanos, pocas cosas tienen mayor potencial de división en las iglesias que el legalismo, porque el legalismo promueve un espíritu hipercrítico que impide la verdadera comunión cristiana. Alguien dice que el legalista
eleva las preferencias personales a la categoría de mandatos bíblicos. Y hay de aquel que se atreva a no someterse a esas reglas. Me encontré el otro día con 7 consejos muy interesantes. 7 pasos sencillos para convertirte en un legalista. Primero, inventa reglas que no están en la Biblia. Segundo, esfuérzate por cumplir esas reglas. Tercero, castígate a ti mismo cuando no las cumplas. Cuarto, enorgullécete cuando las obedezcas. Quinto, constitúyete a ti mismo en juez de los demás. Sexto, enójate con aquellos que rompan tus reglas o que tengan reglas diferentes a las tuyas, y esta es la mejor. 7, golpea a los perdedores. Por eso Pablo tiene que advertir a la iglesia de Colosas en Colosenses capítulo 2 versículo 16, que nadie os juzgue en estas cosas. Pablo sabía que los legalistas no se contentan con seguir sus propias reglas para ganar el favor de Dios, sino que quieren meter a todos en el mismo molde. Y es lógico que así sea. Si yo me siento superior a los demás, yo voy a querer que ustedes, miserables criaturas, algún día alcancen la estatura que tengo yo. En la parábola de Lucas 15, es obvio que el hermano mayor se sentía superior a su hermano menor, y que eso había generado hostilidad hacia él. Este hijo tuyo, le dice. Eso es lo que produce el legalismo, un espíritu de superioridad que es al mismo tiempo hostil hacia los demás. Y como yo les decía al principio, ¿saben por qué muchas personas se mantienen alejadas de las iglesias? Porque perciben dentro de ellas ese síndrome del hermano mayor. Yo soy mejor que tú. ¿Y saben qué? Aquí puede venir el peor de los pecadores y tú no eres mejor. Nosotros somos pecadores salvados por gracia, merecedores del infierno. Merecedores del infierno. Hay un grupo de jóvenes en nuestra iglesia, le estaba comentando a Bonnie y a Sharon, que tienen un ministerio de predicar el evangelio a unas prostitutas jóvenes que se paran en cierto lugar. Y en Navidad pasada vinieron a nosotros y nos dijeron, nosotros quisiéramos servirles una cena a estas muchachas jóvenes que están dedicadas a la prostitución. Y qué oportunidad fue esa para mostrarles a estas muchachas que nadie les muestra amor, la misericordia y la compasión de Cristo. Una idea que me encantó es que aquí hay un grupo de muchachos y muchachas que están involucrados en este ministerio, y ellos decidieron que ese día las muchachas se iban a sentar en la mesa con estas prostitutas y que los muchachos, los varones, eran los que iban a servir a las mesas. Y la idea era, estas muchachas están acostumbradas a que los hombres las maltraten. Ahora vamos a mostrarles lo que hace un hombre cristiano, servir. Y el Señor me concedió una oportunidad buenísima para hablarles del Evangelio. Y yo les decía, óiganme bien, aquí ninguno de nosotros es mejor que nadie. Todos nosotros somos pecadores que íbamos camino al infierno, salvados únicamente por la gracia de Dios. Y mis hermanos, no es que nosotros tratemos de acomodar el mensaje para que los visitantes se sientan bien entre nosotros. Líbrenos Dios de cometer semejante error. Pero los pecadores deben percibir que la iglesia es un lugar donde serán bienvenidos como nosotros fuimos bienvenidos por gracia ante el tribunal de Cristo. Y me llama mucho la atención que en esta parábola del hijo pródigo, el Señor concluye dejando al hermano mayor fuera de la fiesta. Qué irónico. El perdido termina dentro de la fiesta. El decente termina fuera. El legalista. El Señor no vino a llamar a los que se creen justos. Él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Así que para disfrutar de esa fiesta, lo primero que necesitamos es saber que somos pecadores. Y si eso es lo que somos a final de cuentas, ¿por qué ese espíritu de superioridad? ¿Por qué ese espíritu de superioridad? Como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 4 versículo 7, ¿qué tú tienes que tú no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido?
Por último, en cuanto a este punto, el legalismo también produce un cristianismo más preocupado por las formas que por el fondo. Un cristianismo más preocupado por la forma que por el fondo. El legalismo tiende a producir una excesiva preocupación por lo externo y descuida el corazón. Y no es que nosotros debemos descuidar lo externo, que lo externo no tiene importancia. Cristo dice, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del plato y del vaso, pero sigue diciendo para que lo de afuera sea limpio. Porque una persona puede andar, que uno dice, bueno, si esta persona es cristiana, yo soy Santicló. Y uno dice, entonces dicen, no me juzgues, porque tú no estás viendo mi corazón. No, es verdad, yo no estoy viendo tu corazón, pero dice la Escritura, cuando limpias lo de dentro, se ve hacia afuera. El problema del legalismo es que empieza al revés. El legalista comienza al revés. El legalista está más preocupado por lo externo que por el corazón. ¿Cómo podemos luchar eficazmente contra el legalismo? Mi tercera pregunta. Bueno, mucha gente tiende a pensar que la antítesis del legalismo es el liberalismo. Para no ser legalista, yo voy a ser un liberal. Por tal razón, cuando un predicador habla en contra de alguno de estos dos extremos, las personas tienden a colocarte inmediatamente en el otro. Si tú hablas en contra del liberalismo, las personas en la audiencia creen que tú eres un legalista. Y si tú hablas en contra del legalismo, las personas en la audiencia tienden a pensar que tú eres un liberal. Pero mis amados hermanos, esas no son las únicas dos opciones. En la parábola de Lucas 15, el liberal, el hijo menor, y el legalista, el hijo mayor, los dos estaban igualmente perdidos. Esas no son las únicas opciones que hay. Si nosotros queremos darle un golpe mortal al legalismo, el arma que debemos usar no es el liberalismo. El único armamento que puede mantener a raya el legalismo en nuestros corazones y en la iglesia es el Evangelio. Es el Evangelio. Muchos sienten temor cuando se habla demasiado acerca de la gracia en las iglesias, porque algunos pueden abusar de ella. Así que la mejor manera de mantener a los cristianos transitando por la senda estrecha es no hablar tanto de la gracia y de la libertad que tenemos en Cristo. Y el próximo paso será poner un conjunto de reglas que no están en la Biblia. Pero mis hermanos, si nosotros queremos que los pecadores sean salvados y que los creyentes avancen en su camino hacia la madurez espiritual y hacia la santidad, lo que debemos hacer es seguir proclamando el evangelio de la gracia de Dios en Cristo. Me gusta como lo dice John Owen, el ministro puritano. Dice, la santidad, oigan esto mis hermanos, la santidad no es otra cosa que la implantación, la escritura y el pleno entendimiento del evangelio en nuestras almas. Eso es la santidad. La santidad es entender el evangelio y vivir en consecuencia. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí en Colosenses, en el texto que leímos al principio. Vayan una vez más a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Luego de decir, nadie os juzgue en cuanto a comidas, bebidas, etcétera, Pablo dice en el versículo 18, nadie os prive de vuestro premio. Y esa es una idea de ¿cómo se llama? Una persona que está de referee o en un partido de fútbol, un árbitro. La idea es el árbitro que descalifica a un jugador. Pablo está diciendo, no dejen que te descalifiquen diciéndote que tú no eres cristiano porque tú no sigues las reglas que esa persona quiere, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. ¿Cómo crece el creyente? Unido a la cabeza, que es Cristo. Él nos da el crecimiento. Como dice Tillian Chividian,
si realmente eres capturado por la gracia, si eso es verdad, que fuiste capturado por la gracia, por la verdadera gracia, no vas a usar tu libertad para ser indulgente contigo mismo, sino para glorificar a Dios. Es lo que dice en Gálatas capítulo 5, versículo 13. ¿Qué dice Pablo? Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Así que si tú quieres avanzar en tu vida cristiana, pídele a Dios que te ayude a tener un mejor entendimiento del Evangelio, de la gracia de Dios en Cristo. Porque solo de ese modo entenderás todos los recursos que tienes en Él para ser santo. Y tendrás la motivación que necesitas para seguir avanzando en el camino de la madurez y de la santidad. Según a los Corintios 5:14 dice Pablo, el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos presiona. El amor de Cristo nos mueve. Pensando que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué hace eso? El amor de Cristo. El amor de Cristo. Medita en el amor de Cristo por ti. Si tú eres cristiano, Cristo murió en la cruz del Calvario para librarte de la esclavitud del pecado. ¿Vas a seguir embarrándote en ese pecado otra vez? No, la verdadera gracia no promueve el libertinaje. Y si hay alguno aquí sin Cristo, yo espero que el mensaje de hoy haya sido lo suficientemente claro en lo que respecta a la necesidad que tenemos de ser salvados por Dios, porque nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. El Hijo de Dios se encarnó, vivió una vida perfecta y luego murió en una cruz para pagar nuestra deuda con la justicia divina. Y fuera de Él, mi amigo, la salvación es absolutamente imposible. Hay un solo Dios, dice Pablo, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nadie llegará al cielo por su propia decencia, nadie llegará al cielo por su fidelidad en el cumplimiento de sus deberes religiosos. Hay un solo camino que lleva al cielo, y ese camino es una persona, nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Así que ven y refúgiate en Él por la fe. Porque las puertas de la salvación siguen abiertas de par en par para todo aquel que clame misericordia delante de su trono. Dice Cristo, ninguno que viene a mí será echado fuera. Nadie llegará al infierno diciendo varias veces toqué la puerta de la salvación y no me abrieron. Vamos a orar y pedir al Señor que aplique su palabra en nuestros corazones. Padre, queremos darte muchas gracias porque podemos ampararnos plenamente en la obra que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario. Nuestra oración, Señor, es que tú apliques esa palabra con poder en nuestros corazones. Ayúdanos a vivir para ti, ayúdanos a vivir para Cristo, para glorificar su santo y precioso nombre. Sigue obrando en nosotros para que podamos ser cada vez más semejantes a Él. Alabado sea tu nombre, Señor, en Cristo. Amén. Amén. El cristianismo. Y seguramente algunos pensarán en las persecuciones, otros pensarán en el incremento de la inmoralidad, en el auge de las sectas falsas, y aún en el avance del Islam en las naciones de Occidente. Pero mis hermanos, lo cierto es que la peor amenaza para el cristianismo no proviene de fuera de la iglesia, proviene de dentro. De hecho, se trata de un mal con el que todos tenemos que luchar en nuestro corazón, en un grado o en el otro. La peor amenaza para el avance del cristianismo, tanto en la vida del creyente individual como en la iglesia y en el mundo, es el legalismo, también conocido por el sobrenombre de moralismo. Muchas personas tienen la idea errónea de que el cristianismo promueve el moralismo.
Y lamentablemente muchas personas que están dentro de las iglesias evangélicas dan la impresión de que es así, de que la esencia del cristianismo es promover un elevado estándar moral. Y eso provoca, irónicamente, que muchas personas se mantengan fuera de la iglesia, porque ellos no se consideran lo suficientemente buenos como para estar dentro. Alguien decía que muchos conciben la iglesia como un lugar donde buenas personas les dicen a buenas personas cómo ser mejores personas. Pero eso no es lo que nosotros encontramos en la palabra. El cristiano tampoco es legalismo. Tomar los 10 mandamientos como norma de vida para el creyente tampoco es legalismo. Si bien es cierto que ya la ley no nos condena porque Cristo pagó por nuestras transgresiones, como hemos visto ya, esa ley continúa siendo la norma moral por la cual todos debemos guiarnos si somos cristianos. Algunas personas dicen, no, el único mandamiento que el cristiano tiene que tomar en cuenta es el mandamiento del amor. Debemos amar. Y si amamos, todo estará bien. Y yo no tengo ningún problema con esa declaración siempre y cuando la conectemos con Romanos capítulo 13. Pablo dice en Romanos capítulo 13, versículos 8 y 10, que amar al prójimo y amar a Dios no es otra cosa que cumplir los 10 mandamientos. Pablo dice, el que ama cumplirá la ley. El cumplimiento de la ley es el amor. La ley, como dice alguien, son los ojos del amor. Dios no nos ha dejado a nuestro libre albedrío para que decidamos lo que está bien y lo que está mal. Y detrás de ese pensamiento, mis hermanos, lo que hay es una idea distorsionada de lo que es la ley. La ley de Dios no es una camisa de fuerza. La ley de Dios es más bien el camino trazado por un Dios amante para que andemos en libertad. Dice el salmista de Dios. Lo cierto es que el legalismo está tan lejos del cristianismo como está lejos el cielo del infierno. Pero como el legalismo parece promover, da la impresión de que promueve la santidad que el evangelio produce, algunas personas confunden un mensaje con el otro. Y es precisamente acerca de esa amenaza que yo quisiera hablarles en esta mañana, continuando con los temas que comenzamos a exponer ayer en la conferencia de Peregrino. Habiendo visto ayer qué es el Evangelio y el poder transformador de ese Evangelio, yo quisiera que veamos en la mañana de hoy el problema del legalismo y nos vamos a hacer 3 preguntas muy sencillas. En primer lugar, ¿qué es el legalismo? En segundo lugar, ¿cuáles son los frutos que el legalismo produce? Y en tercer lugar, ¿cómo podemos luchar eficazmente contra esa amenaza? Así que comencemos con nuestra primera pregunta. ¿Qué es el legalismo? Ahora, yo necesito hacer algunas aclaraciones antes de entrar positivamente a hablar de este tema, porque algunas personas pueden confundir el legalismo con cosas que son buenas. Y como decimos, por lo menos en República Dominicana, a veces por querer botar el agua sucia de la bañera, podemos botar al niño junto con el agua. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Así que quiero hacer 3 aclaraciones. En primer lugar, preocuparnos por nuestra santidad personal no es legalismo. Preocuparnos por nuestra santidad personal no es legalismo. La Biblia enseña claramente que todos aquellos a quienes Dios justifica, también los santifica. Dios lo liberta de la esclavitud del pecado para que puedan obedecer a Dios, no perfectamente, pero sí sinceramente. De manera, mis hermanos, que todos los creyentes nos encontramos en un proceso de santificación progresiva y todos tenemos una responsabilidad personal en ese sentido. Dice Pablo en 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos. Es una responsabilidad que la palabra de Dios pone sobre cada uno de nosotros. Romanos capítulo 8, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas
si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El Nuevo Testamento insiste en esto una y otra vez. El creyente tiene una responsabilidad en el proceso de santificación, pero ese no es mi foco de atención en esta mañana. En segundo lugar, tomar en serio la ley moral de Dios, es decir, los 10 mandamientos codificados en el Decálogo como norma de vida para... Hermanos, es un tremendo placer estar entre vosotros hoy una vez más. Comentaba ayer en la conferencia de Peregrino que para mi esposa y para mí es siempre una ilusión visitar España, y esta vez el Señor nos concedió poder estar en diferentes lugares y ver muy buenos amigos en Canarias, en Barcelona, aquí en Madrid, algunos de Málaga. Damos muchísimas gracias al Señor por estar entre ustedes en la mañana de hoy. Vamos a orar nuevamente y vamos a suplicar a nuestro Dios que se complazca en bendecir su palabra en el tema que vamos a tocar hoy. Señor, queremos darte gracias nuevamente por habernos permitido alabar, bendecir, exaltar tu santo y precioso nombre. Gracias por lo que tú estás haciendo, Señor, en esta iglesia. Gracias por el ministerio de Bonnie, por el ministerio de David allí en Barcelona. Nosotros alabamos y bendecimos tu nombre, de ver cuán grandes cosas estás haciendo tú por medio de tu palabra. Pero, Señor, necesitamos escuchar tu voz, necesitamos oírte. Háblanos por medio de tu palabra en esta mañana, porque te lo pedimos en Cristo. Amén. Amén. Si yo les preguntara en esta mañana, ¿cuál ustedes creen que es la peor amenaza para el cristianismo? ¿Qué me responderían? Y yo sé que algunos ya yo hablé con ellos en estos días de cuál era esa amenaza, así que para ellos no vale la pregunta. Pero para los demás, ¿cuál es la peor amenaza para